7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta de la tarde en El Toro Televisión, dispuestos ya a darles cuenta de lo que es noticia este jueves y de lo que nos parece a nosotros que puede ser interesante para que ustedes conformen opinión sobre las cosas importantes que nos afectan cotidianamente. Vamos a empezar en territorio bastante lejano, porque me gustaría que vieran, son espectaculares las imágenes, el momento en el que un caza ruso derriba un dron primero le arroja, como ven ahí, combustible, lo cual hace que los mecanismos de navegación del dron pues entren en paro, y a partir de ese momento pues el dron cae al Mar Negro, porque esto sucede en aguas internacionales, en el Mar Negro. Son unas imágenes verdaderamente impactantes que explican cómo se deshicieron los pilotos rusos, cómo se deshicieron del avión en cuestión, perdón, del dron en cuestión de origen norteamericano. Ha sido reconocido por las dos grandes superpotencias militares que hubo este incidente, y en cualquier caso, pues bueno, pues de esto podría haber derivado algo de consecuencias mucho más espesas de las que hoy se conocen. Ucrania, por cierto, ha denunciado haber derribado un dron chino armado que estaba al servicio de las tropas rusas en territorio ucraniano. Y sobre el tema ucraniano les tengo que contar que Polonia ha decidido unilateralmente el envío de 4 cazas a reforzar las tropas de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que hizo un llamado a que le ayudasen con el envío de cazas competentes con los que hacer frente a la aviación rusa. Polonia ha anunciado el envío de 4 de esos aviones de combate. Bueno, pues hasta aquí lo que es noticia en el frente ucraniano, y vamos a abordar a continuación la deriva del gran problema que tuvimos ayer con pues el colapso de Credit Suisse, la entidad suiza, después de 2 años de crisis, después de que su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, dijese hasta aquí, más allá de un 10% de esto que ya no vale gran cosa, no quiero o no voy a asumir, y por lo tanto eso dejó la cosa en falso. Hoy hemos conocido que al final Credit Suisse ha pedido el concurso del Banco Central Suizo y va a contar con 50.600 millones de euros para acudir a que no se desplome definitivamente esta entidad, que era la número 2 del país, la número 2 de Suiza. Bueno, quiero comentar todo esto con don Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes, don Rafael. Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Bueno, lo que vamos sabiendo del comportamiento de Credit Suisse está siendo muy llamativo. Vamos conociendo cómo sus decisiones han sido no solo erráticas, sino que incluso han tenido un punto de rozar la legalidad vigente en muchas cosas. Sobre todo contrasta que no acudieran primero al Banco Central Suizo a pedir ese rescate y evitarse el trago de lo que vimos ayer. ¿Qué le parece a usted? Sí, la verdad es que la banca suiza tiene fama de fuerte y también tiene fama de tener cierta opacidad. O sea que quizá no se ha gestionado bien ese banco y no ha habido transparencia, y tampoco ha habido suficiente inspección bancaria, es decir, la supervisión también ha debido fallar, porque si no, no se hubiera producido ese problema tan grave y tan importante que ha tenido que salir el Banco Central de Suiza a rescatarlo, y probablemente UBS, el banco privado, tenga que comprarlo para evitar males mayores. ¿Tiene usted la sensación de que el mecanismo de regulación de los bancos suizos no ha hecho los deberes correctamente? Esto es una crisis que lleva 2 años en la picota del Credit Suisse, y por contra le quiero preguntar a propósito de si la regulación en la zona euro sobre las entidades financieras se está comportando adecuadamente y nos asegura que no vamos a tener un impacto más allá del temor lógico en las bolsas del primer día de la crisis. Sin duda, la zona del euro está
muy bien supervisada, lo ha dicho hoy la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene unos ratios de solvencia y unos ratios de liquidez muy elevados. Se le exige ahora a la banca tener del total de su pasivo el 9% en recursos propios. Permanentemente el BCE, el supervisor, está pidiendo papeles, información, o sea, algo que era imposible en Europa que ocurriera lo que ocurrió en el banco americano, en el Silicon Valley Bank, donde tenían todo el pasivo de depósitos de empresas tecnológicas y el activo todo en deuda pública americana. O sea que esto es imposible que se produzca este tipo de fallos. Es muy difícil que se produzca en Europa, aparte de que en Europa hay supervisión para los bancos grandes y para los bancos pequeños. O sea que en este sentido yo creo que hay que tener seguridad de la fortaleza de nuestros bancos y por tanto de los depósitos que tenemos ahí colocados. El banco suizo era un bancazo, no era un banco chiquitín como el de el Silicon Valley Bank o pequeño. El banco suizo iba perdiendo depósitos en los últimos meses como 110.000 millones de francos suizos. Resulta inverosímil que las autoridades financieras suizas no hayan actuado antes. Sin duda. Eso aparte de que pudiera haber algún tipo de empresa de supervisión, alguna auditoría, que en todos los bancos también hay auditorías externas para ver cómo está la cosa, pues hayan fallado. O sea que ha fallado la gestión y ha fallado la supervisión. Profesor Pampillón, el impacto sobre las entidades españolas. Bueno, pues cabe que el pánico inicial llevara pues, a unas caídas en bolsa espectaculares de miles de millones de euros en el día de ayer. Hoy la recuperación ha ido por barrios. Es verdad que hay algunas entidades que hoy estaban en verde y subían, BBVA, Santander, otras que todavía no, Bankinter, Unicaja. ¿Esto va a durar para las entidades españolas? Bueno, vamos a ver. Hoy ha subido los tipos de interés el Banco Central Europeo, lo ha subido del 3 al 3,5. Todavía estamos un punto por debajo del tipo de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está en el 4,5. O sea que a mí me parece que con una inflación mucho mayor que la americana, nosotros tenemos un 8,5 de crecimiento de precios anual y Estados Unidos solo un 6%. A mí me parece que todavía seguiremos subiendo tipos. Y eso quiere decir que muchas empresas que están pagando mucho por la energía, que tienen mayores costes en los componentes, que les están subiendo también los salarios, pues al subirle los tipos de interés a los que los bancos prestan a las empresas, pues haya dificultades, lógicamente, como en cualquier subida de tipos que hacen los bancos centrales. Y es de lo que se trata, de que los bancos den menos crédito a las empresas. Y eso, lógicamente, pues va a hacer que el sistema económico sufra. Pero ese sufrimiento hay que soportarlo para poder bajar esa inflación que tenemos tan alta, tan elevada y que está, sin duda, distorsionando mucho la economía. Los sufrientes ciudadanos, los que tienen hipotecas en variable o los que han accedido a la hipoteca hace poco, se van a encontrar con una situación muy compleja por esa subida de tipos. Nadie discute el efecto benéfico que se pretende con ella, porque la inflación nos hace más pobres a todos y eso es evidente, pero esto aboca no solo a las empresas, sino a un grupo de los ciudadanos de este país a una situación muy complicada. Sin duda. Es decir, parte de la renta que nos queda a los ciudadanos después de pagar los impuestos, que cada vez son mayores, desgraciadamente, pues nos va a suponer una merma en consecuencia de pagar más por la hipoteca. Es decir, vamos a pagar más por hipotecas. Ahora la hipoteca media estaba alrededor de unos 500 euros al mes, pues se va a ir a 750, 800 euros al mes con las subidas de tipos. Claro, eso no hay familia que lo aguante y eso lógicamente va a ser menos consumo
en automóviles, en electrodomésticos, menos consumo en viajes, en vacaciones, menos consumo en lo que se pueda prescindir. No vamos a poder prescindir de los alimentos y ahí está la demanda tremenda que se está produciendo precisamente en la cesta de los comestibles, y eso hace sufrir sin duda a las familias. Bueno, Y eso, es evidente que no es un plato de gusto tener un shock de demanda, pero si el gobierno quiere combatir esa situación de extrema necesidad de los que tienen contraídas hipotecas o tienen créditos que van a subir, nos lleva a la casilla de salida. Hay que deflactar la inflación de los impuestos, que es la manera de poner más dinero en los bolsillos de esos sufrientes de la situación, ¿no? sin duda, pero para eso es necesario, junto con esta política monetaria restrictiva que está haciendo el Banco Central Europeo, de restringir la demanda, hay que hacer una política fiscal en lo que se refiere al gasto público para poder bajar esos impuestos o solo actualizarlos, es decir, deflactarlos, para que lo que el poder adquisitivo se ha ido perdiendo, pues los tipos también vayan a la paz, ¿no?, de esa bajada de la capacidad de compra. Por tanto, es muy importante restringir el gasto público, porque eso es una restricción de la demanda agregada que baja también los precios. Política monetaria restrictiva acompañada de política fiscal también contractiva en el gasto público. Y esa es la asignatura pendiente que no conseguimos aprobar, porque estamos ante un gobierno que gasta mucho y que tiene, lógicamente, un año electoral, pues muchos compromisos con otros partidos políticos, con otras comunidades autónomas, de los que necesitan sus votos para poder mantenerse en el poder y poder seguir gobernando. ¿Qué opina usted de la reforma de las pensiones? ¿Es otro dogal en la vida empresarial española? ¿Ahora es una dificultad nueva añadida? ¿Le parece a usted que esto afecta a los costes laborales de manera importante? ¿O es de la opinión de lo que nos vende el ministro Escrivá, que tan solo es unos céntimos en el coste de la hora trabajada? No, vamos a ver, es a partir de los 4.500 euros al mes. Estamos hablando de la gente con más talento, la gente que está en la frontera del conocimiento, gente que se necesita y que probablemente es difícil de conseguir, incluso en España. Entonces, en la manera que se está haciendo esta reforma de pensiones, que es subiendo las cotizaciones sociales que estaban topadas en 4.500 euros, a partir de 4.500 euros, pues ya no pagabas más por el sueldo en cotizaciones, pero claro, era porque también la pensión estaba topada, también la pensión máxima es la que es. Entonces, claro, si le quitas el tope a las cotizaciones, pero no le quitas el tope a las pensiones, estás yendo contra el principio de proporcionalidad. Es decir, tú tienes que poder proporcionalmente recibir una pensión mayor si cotizas más a la seguridad social. Y eso es lo que nos estamos jugando, que muchas personas se vayan del país, empresas a lo mejor, se vayan a otros lugares donde les esquilmen menos sus salarios, lo que cobran por sus trabajos. Y eso, claro, es algo que preocupa, porque hay muchas empresas que no cubren sus vacantes, y las vacantes que no cubren puede ser en la restauración o puede ser camioneros, pero también mano de obra de elevado nivel de talento, es decir, se está castigando al talento y eso incentiva. No digo que haya un borbotón de gente que se vaya fuera del país, no, pero sí que incentiva el irse fuera y desincentiva este tipo de medidas el que la gente buena venga a España a trabajar. Profesor Pampillón, un placer enorme tenerle en el programa. Muchas gracias por sus explicaciones. Le deseo una feliz tarde y hasta pronto. Gracias. Buenas Bueno, tardes. pues así están las cosas. Han oído
medidas de mucho sentido común, las que dicen los manuales que hay que proveer cuando la situación de la sociedad española lo exige. Sin embargo, pues aquí ni se oye hablar de deflactar impuestos, ni se oye hablar. Sí que es verdad que hubo un tiempo en el que la oposición se lo reclamaba al gobierno, el gobierno se hizo el loco y ya dejaron de reclamárselo como una exigencia de esas que tiene que ser tenaz, que tiene que ser concluyente. Y el resto de las medidas que podía adoptar el gobierno para evitar pues, que buena parte de la sociedad española vea comprometida su vida porque no vaya a poder pagar las hipotecas o el endeudamiento que haya tenido que asumir en el pasado, que hay muchos que todavía deben dinero porque lo pidieron para acomodarse a las restricciones de la pandemia, para acomodarse a lo que nos trajo la guerra de Ucrania. Bueno, pues no, en eso, ¿quién ha oído a alguien hablar en el gobierno o en la oposición de exigirle al gobierno una reducción del gasto público? Pues yo que estoy aquí cada día, sí, me suena antiguo, pero no a persistente en la exigencia. Como que se han olvidado. Es verdad que hay tantos ángulos de la política de este gobierno, es tan desnortada, que cuando no es la ley de bienestar animal es la del solo sí es sí, o cuando no es una historia es otra. Así es que estamos muy entretenidos todos y han conseguido lo fundamental, marearnos y apartarnos a nosotros y a los representantes políticos de la oposición de lo que es una exigencia prioritaria. Luego lo demás está muy bien, sí, pero primero arreglemos lo de comer y luego filosofamos. Bien, vamos a iniciar nuestro recorrido informativo por algunas cosas que han tenido lugar hoy que yo les quiero contar. El caso droga. Nosotros tenemos una carpeta abierta en la que yo pues, les enseño imágenes de operaciones contra la droga, imágenes que no hacen que se reduzca el problema de la droga en España. Hoy quiero enseñarles imágenes de una operación antidroga que ha tenido lugar en Madrid y también en Toledo. Se ha zanjado con 7 detenidos y traficaban con marihuana y con hachís. Así es que, bueno, pues hoy tocaba Madrid y Toledo y, como ven, sigo mi propósito de convencerles de que esto es un fenómeno que está tan extendido, que está en todas las provincias, que en todas partes es igual, que cuando incautan una plantación aparece dinero en efectivo, en fin, por todas partes, y también aparecen muy a menudo, más de lo que a nosotros nos gustaría, armas con las que defender ese tráfico de drogas. Bien, ya metidos en más asuntos de índole, si quieren, más política, les tengo que contar algo que ha sucedido en Cataluña y que tiene que ver con esas 2 gemelas de 12 años de origen argentino que se decidieron arrojar, acercaron sus sillitas a la baranda de su balcón, de su domicilio, y se arrojaron por él. Una murió, la otra pues, ha estado y está gravemente herida en un hospital, y a raíz de este acontecimiento pues empezaron a aparecer declaraciones de los padres y de los vecinos que explican que las niñas estaban mal porque les hacían bullying en el colegio. La entidad supervisora del colegio, la responsable del colegio, que no es otra que la Generalitat de Cataluña, dijo que no había bullying, que esto, que qué barbaridad. El director del colegio también decía lo mismo, que no constaba en absoluto, que qué va. Cuando era un clamor que las niñas eran objeto de burla porque no hablaban bien el catalán y que las niñas eran objeto de burlas por no sé cuántas las cosas. Se intentó derivar esto hacia que una de las niñas había expresado su interés porque la llamaran Iván y porque la consideraran chico. Pero hoy, mira tú por dónde, resulta que la Generalitat de Cataluña, que no ha reconocido pues haber evaluado mal la situación y que aquí hay un caso de bullying bastante evidente, sí ha decidido administrativamente algo que huele a lo que huele, que es el cese del director del centro donde estudiaban estas 2 chicas, estas 2 gemelas. Eso significa pues, que efectivamente el mentís del director, conforme allí no se había detectado bullying, pues parece que no es verdad.
Novedades en el caso de las gemelas de Sallent. La Generalidad cesa al director del instituto del que eran alumnas Leila y Alana, las gemelas menores de edad que se arrojaron por un balcón de su domicilio por presunto acoso escolar. Una decisión que acabó con la vida de una de ellas y la otra hospitalizada en estado grave. Educación ha subrayado que el cambio de liderazgo es una medida positiva, sobre todo para dar un respiro al instituto y seguridad a las familias, aunque la realidad es que la consejería sigue sin hacer autocrítica, ya que todo apunta a que los protocolos no se activaron correctamente y han aflorado nuevos casos de bullying en el centro. Las hermanas menores de edad eran argentinas y no controlaban bien el catalán, motivo por el que supuestamente recibieron críticas muy despectivas. Tanto Leila como Alana estaban recibiendo asistencia psicológica y advirtieron en repetidas ocasiones que estaban siendo acosadas por otros alumnos. Un bullying dirigido sobre todo hacia Alana, que había pedido a su entorno en el colegio que le llamaran Iván porque se planteaba un cambio de género. La investigación continúa y se centra ahora en las cartas que dejaron las gemelas explicando sus motivos. Además, mañana el departamento presentará ante el juez del caso hasta 7 informes que recogen versiones de profesionales, padres y alumnos. El municipio de Sallent continúa abatido y todas las miradas se centran ahora en la evolución de la niña, que sigue con vida. Bueno, y resulta que ha fallecido el principal responsable de un caso de corrupción catalán que se llamó el caso del Palau de la Música, Félix Millet. Ahí le ven, uno de los grandes de la burguesía catalana, el gran patriarca de la institución musical, que era una alcantarilla por la que desfilaba el dinero negro con el que se financiaba el partido de Pujol, Convergència i Unió. Tengo que decir que Félix Millet se enriquecía también con este tráfico de dinero para financiar al partido de Pujol, naturalmente, pero bueno, le reconozco el valor intelectual de haber acuñado una frase que explica muy bien cómo ha sido Cataluña y cómo es Cataluña. Dijo Félix Millet en una ocasión: miren, es que en Cataluña mandamos 200 y saben, es que nos conocemos todos. Bueno, pues hoy ha muerto Félix Millet. Y de Félix Millet y de los asuntos, digamos, catalanes que están asociados, que les he contado, el caso de las niñas de Sallent y el caso del fallecimiento de Félix Millet, nos vamos a una decisión que traerá cola, ya lo verán. Resulta que Marlaska ascendió al comisario que le resolvió el asunto del Delcy Gate, ya saben, aquella que vino con Ábalos al aeropuerto y sacó no sé cuántas maletas, y a este policía, a este comisario, le ha enviado a Canarias. Se llama Jesús María Gómez y pues resulta que 2 meses después de la primera declaración ante el juzgado del llamado mediador, con sus móviles y sus grabaciones, etcétera, etcétera, el titular de Interior le designó nuevo jefe de la Policía Nacional en las Islas Canarias, con la clara intención, imagino yo, de que los policías a sus órdenes vigilasen todo lo que tiene que ver con el caso del Tito Berni. Y bueno, vamos a atender algunos asuntos que les tengo que contar y que tienen que ver con actividades con las que nos sentimos pues bastante vinculados. El panorama político, económico y social se ha transformado en las últimas décadas y con él todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nuevos tiempos que requieren de una generación de líderes más formada y más preparada ante los retos de un mercado laboral en constante cambio. El cuarto programa de liderazgo y gobierno de ISEP Madrid, que comenzará a finales del próximo mes de septiembre, ha abierto ya su proceso de selección y representa una oportunidad para aquellos profesionales que buscan formación personalizada y adaptada a las transformaciones sociales. De la mano de los mejores profesionales, ISEP lleva ya 3 años formando líderes. Sabemos que no es posible liderar una institución, una gran empresa o un partido político sin conocer en profundidad las corrientes de pensamiento, los hechos históricos, la legislación, la economía, la geopolítica mundial, los modelos de gestión y, por supuesto, la comunicación. Durante 9 meses los alumnos aprenderán de los profesionales más destacados de nuestro país y pondrán en práctica todos esos conocimientos adquiridos a través de un programa teórico práctico, visitas a instituciones nacionales e internacionales y un sistema de tutorías adaptado a las necesidades de cada nuevo líder. Vivimos tiempos de cambios y pocas certezas, pero también de inmensas oportunidades. Accede al proceso de selección en la web de ISEP Madrid
y conviértete en uno de los 20 integrantes del nuevo curso, cuarto programa de liderazgo y gobierno. Elige liderar. Y tengo que recordarles también que después de que el gato al agua se fuera de viaje a Valencia y a Oviedo, el jueves 23 de marzo estaremos en Alicante. Ahí estará José Javier Esparza y sus tertulianos. Si ustedes quieren disfrutar del programa en directo, si quieren venir de público, lo tienen muy fácil. Tienen que llamar al teléfono del Club de Amigos que aparece ahí en pantalla o a través de la web Club de Amigos, el torotv.com. Busquen el apartado Agenda y ahí podrán inscribirse de una forma facilísima. Nos vamos a publicidad. ¿Recuerdan el caso Pegasus? Bueno, Pegasus es un instrumento tecnológico que permite espiar determinados móviles. Algunos políticos de nuestro país estaban incendiados porque se consideraron espiados por el programa Pegasus. Entre ellos, pues el presidente del gobierno, aunque no es un móvil oficial, sino su móvil privado, según supimos más adelante. Bueno, esas informaciones, esa investigación y sobre todo las responsabilidades de quien debía custodiar esos móviles adecuadamente, aprobaron en el Congreso que pasaran por una comisión. Una comisión que al gobierno lo que le interesa es que tenga el mínimo impacto posible. Así es que han situado esa comisión inmediatamente después de la moción de Vox y antes de la Semana Santa para ver si con ello minoran sus efectos. Cuenta atrás para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. De entre todas las fechas inconvenientes, el socialista ha decidido, a través de su presidenta del Congreso, que tenga lugar el martes y miércoles de la próxima semana. ¿Pero por qué? Casualmente, el inicio del debate parlamentario coincidirá con la llegada el día 20 de la Comisión del Parlamento Europeo, que viene a investigar el espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus. Aunque la misión europea desembarca en la capital el próximo lunes, al ser festivo regional, el grueso de las reuniones tendrán lugar al día siguiente, cuando el Congreso acoja la sexta moción de censura de la democracia. Vamos, que el presidente del Gobierno ha seleccionado oportunamente la fecha, tal y como se lo han recordado sus socios independentistas. Y parece que ustedes critican mucho a la ultraderecha, pero se alían con ella para dar portazo a la delegación de la Comisión de Pegasus del Parlamento Europeo, que viene la semana que viene a Madrid para investigar el espionaje a políticos, abogados, periodistas y ciudadanos catalanes. La cuestión a dilucidar por el ministro de la Presidencia es clara. ¿Usted recibía o era conocedor de los informes de Pegasus que elaboraba el CNI? La respuesta quizás se conozca en un tiempo gracias a la justicia europea. Como luego vamos a desarrollar a fondo lo que conocemos por ahora de la moción de censura de Vox que presenta Ramón Tamames como candidato a la presidencia, que empezará su debate el martes muy temprano a las 9, aquí lo van a ver en directo desde el minuto cero, o sea que ahí les emplazo. Bueno, como digo, luego lo vamos a desarrollar, pero vaya de antemano algunas de las conclusiones que hemos podido escuchar hoy de boca del propio Tamames y también de Santiago Abascal, que ha comparecido con él en rueda de prensa para ir adelantando pues, cómo lo ven ellos y qué es lo que esperan y sobre todo un truco que han utilizado, el de filtrar, que algunos han picado en eso, un supuesto discurso de Tamames que no va a ser el que vaya a realizar Tamames, pero que ha servido para, dice Abascal, para que a ver si algunos recapacitan y cambian de postura respecto a la moción de censura, aunque la verdad es que luego lo desarrollaremos también, de momento no han tenido demasiado éxito. El objetivo de la moción de censura de Vox es que los españoles conozcan los graves problemas que sufre nuestro país y que se convoquen elecciones generales. Veamos las claves del discurso que pronunciará Ramón Tamames. Primero, denuncia que el Gobierno, con sus pactos, ha dinamitado los acuerdos básicos que se alcanzaron en la transición. Pone como ejemplos la indisolubilidad de la nación y la reconciliación entre los españoles, ambos lesionados por este Gobierno. Punto número 2, la desaparición de la división de poderes. El candidato denuncia el asalto a la justicia del Gobierno, que trató de controlar el Consejo General del Poder Judicial y ha conseguido controlar el Tribunal Constitucional, además de poner a la Fiscalía a su servicio.
modos de autoritarismo envueltos en ropajes formales de democracia. Así es como define Tamames la forma de actuar de Sánchez. Vamos, otro más. Unilateralidad. Tamames critica que Sánchez rehúye los debates y por eso ha apostado por el decreto ley en 132 ocasiones. Roba así a la Cámara parte de su función legislativa. En materia económica, el profesor denuncia el ataque del Gobierno contra las pymes y el empleo con medidas como el salario mínimo interprofesional, que ha destruido 105.000 empleos y ha impedido la creación de otros 150.000. Tamames también evidencia que España aún no ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia y evidencia que España tiene una deuda pública del 115% del PIB y que el Ejecutivo somete a los españoles a un esfuerzo fiscal que es un 52% mayor que el esfuerzo medio en la Unión Europea. Tamames cree también que el sector primario y secundario son los grandes abandonados del Gobierno y que este no actúa ante las dificultades que pasa por un lado el campo y por otro lado la industria. Y es que esta industria representaba en los años 70 el 30% del PIB y ahora solo representa el 15%. Siguiente punto, la demografía. El catedrático echa en falta políticas que fomenten la natalidad ante el invierno demográfico. 1,19 hijos por mujer tenemos ahora. Denuncia que el Ejecutivo solo quiere traer inmigrantes. En relación a la inmigración ilegal, es tajante. El Mare Nostrum no puede seguir siendo la sepultura de miles de naufragios de pateras, dice. 7. Tamames denuncia la inseguridad ciudadana, con un incremento de los delitos en 2022 del 28%. Otro más, el deterioro de la sanidad, con muy pocos médicos para atender a un número creciente de pacientes, el deterioro también de la educación, al tratar de igualar a la baja a los alumnos, y la ausencia de políticas de vivienda que hagan la compra de un hogar algo asequible. Y en este último punto denuncia que no se está protegiendo la propiedad privada con el amparo que se hace a los ocupas, ya que se producen 46 ocupaciones cada día. Penúltimo punto, la inviabilidad de las pensiones, que suben conforme al IPC en virtud del Pacto de Toledo, a pesar de ser un sistema insostenible que precisa de profundas reformas. Y en política internacional, critica Tamames la ausencia de la misma. Pone como ejemplo la entrega del Sáhara a Marruecos, que no ha sido explicada, la renuncia al Peñón de Gibraltar y el envío de tanques a Ucrania sin consultar a la sede de la soberanía nacional. Por todo esto, considera Ramón Tamames que hay que censurar al Gobierno y convocar elecciones generales. Mañana muchos españoles, quizá muchos de los que ahora están viendo el programa, inician un puente largo, porque ya saben que el día lunes 20 es el día del padre trasplantado. Bueno, ¿qué he dicho del padre? Creo que debo haber cometido hasta un medio delito. Según ahora las corrientes que gobiernan las ideas de este gobierno, PAM, Irene Montero, debiera haber sustituido eso de Día del Padre por lo de Día del Progenitor no gestante o de la persona especial en la familia, pero bueno, eso da igual. Momento en el que ustedes deben conocer cómo está el tema de los combustibles. Parece que nos da un respiro, una tregua y que los que tengan que llenar el depósito pues podrán hacerlo no demasiado caro. En el caso de la gasolina y como media se encuentra a 1,60 € el litro. En el caso del diésel se encuentra a 1,57 € el litro. Bueno, esto es un consejo que les doy, sobre todo, no dejen de llamarle Día del Padre. No dejen de llamarle Día del Padre. Aunque sea que tengamos que pagar la gasolina, si acaso un poco más cara, sigámosle llamando Día del Padre. Bueno, yo siempre les hago a estas alturas de la tarde-noche una proposición útil en los dos sentidos, en el suyo y en el nuestro. Es que se asocien al Club de Amigos del Toro Televisión, que se suscriban al mismo, que formen parte de esa familia que queremos que sea cada vez más amplia. Nosotros les pedimos una pequeña suscripción, ¿para qué? Pues para ser más eficientes en nuestro trabajo, para llegar a todos los rincones de España y para que cada vez más compatriotas se asocien al concepto de lo que es esta televisión, que es un referente para ustedes. Ustedes nos han elegido y nos han elegido porque comparten con nosotros ciertos valores, ciertas libertades, ciertos sentimientos como el de pertenencia a la nación española y que no quieren que eso cambie. Supongo que también estarán hartos de las leyes de género, de las de bienestar animal y sobre todo de las del solo sí es sí. Si han descubierto que aquí se les atiza diariamente a esas leyes y a sus consecuencias y quieren ser solidarios con nosotros, una manera ideal de ayudarse es ayudarnos a nosotros. Así es que
Se lo recuerdo y reflexionenlo si acaso, si hay que reflexionar, porque a mí me parece que poco hay que reflexionar. Y por cierto, en el Club de Amigos, además de actividades culturales que están devanándose el coco cada día para ofrecerles a todos ustedes, también tienen previsto algunos regalos interesantes. Llega el Día del Padre, en fin, momento muy adecuado para escoger un regalo. ¿Qué les parecería un reloj manual de los que les plantea el Club de Amigos del Toro Televisión? Pueden elegir el modelo de hombre o de mujer, como estos que ven en pantalla. Tienen la caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y además unas interesantes funciones para ver el mes y el día de la semana en el que nos encontramos. Estos relojes se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y si alguien necesita conocer alguna información de carácter más técnico, pues ni lo duden. Llamen al Club de Amigos que estarán encantados de atenderles. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:10 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a mis invitados en el día de hoy. Don José Luis Balbás, economista, empresario Buenas tardes ya. y antiguo político del PSOE. Así es. El otro PSOE, como dice Guerra, ¿no? Sí, porque el PSOE aquel era un PSOE socialdemócrata y esto es un PSOE socialcomunista. Él utiliza una frase con la que no estoy del todo de acuerdo. Dice, el socialismo liberal ha sido enterrado por el actual partido. No, liberal no, la socialdemocracia. Ya, el socialismo liberal no existe. Es una palabra tonta. Eso es lo que yo... la contraria. ¿Me entiendes? Decir liberal y decir socialista es lo contrario. O sea, no tiene nada que ver. Otra cosa es que la socialdemocracia ha utilizado el sistema capitalista en la parte positiva cuando hay una competencia en el mercado, no cuando hay monopolios. Eso no. Debía estar un poco mayor, Guerra, entonces. Sí, vamos con nuestro segundo invitado, don Antonio José Mesa, candidato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra mucho. Vamos a empezar por un asunto que yo sé que os va a gustar. Aquella señora con aspecto poderoso que vino aquí y dijo, a ver si nos damos más fondos europeos. Se llama Mónica Holzmeier. Y bueno, salió de aquí bastante confundida. La intentaron inundar en papeles. Venga, papeles, iba a ministerio, le daban una saca, iba a otro ministerio, le daban otra saca y la señora ya la tercera vez le dijo al escribá de turno o a la Calviño de turno, o no sé quién la acompañaría, les dijo, no, miren, vamos a ver. Vale de broma, con los papelitos que ni nos los vamos a llevar. Yo lo que quiero es que me digan de las ayudas y los fondos que han llegado aquí, cuántos se han ejecutado, cuántos han llegado a los que los pidieron. Y bueno, mira tú por dónde la señora Holzmeier, que se debió llevar una imagen bastante lamentable de nuestro país, ha decidido, ahí lo ven, que se investiguen si en el escándalo del Tito Berni hay fondos de la Unión Europea. Y como ya sabemos que la señora Holzmeier pues tiene un carácter agrio, pues muchos nos preguntamos si de ello depende el que nos hagan otra entrega de fondos europeos. Me temo que este asunto a Pedro Sánchez no le va a gustar mucho. A mí sí, pero a Pedro Sánchez no. Mesa, ¿cómo lo ves? Bueno, pues tampoco, yo creo que ya nada nos extrañaría, ¿no? De encontrar una desviación posible de los fondos en la trama del Tito Berni. Yo no sé qué más tiene que ocurrir en este país, don Xavier, para que de una vez por todas acabemos con, como decía antes el compañero de mesa, no es socialdemocracia, es el sanchismo, es la alianza de un socialcomunismo populista en el que también hace una mala gestión, una mala utilización de estos fondos. Y nada me extrañaría también que en la trama del Tito Berni estén metidos estos fondos. Hemos visto cómo hemos sido objeto de escándalo con a nivel ya internacional, va más allá de nuestras fronteras, y que venga una señora de la talla de esta representante de la Eurocámara a ver si
hay fondos desviados, posibles fondos desviados a la trama del Tito Berni, desde luego no deja muy bien lugar a España ni a los españoles. Supongo que lo que busca y lo que le ha llamado la atención a la señora Holzmeier es que hablamos aquí alegremente de que hay una fundación iberoamericana que ha destinado fondos de cooperación a países del Sahel, ¿verdad? Y que eso pues tiene un origen, están cofinanciados por dinero europeo, así es que no creo que les haya hecho muchísima gracia. Balbás. Bueno, el problema de la economía es que la economía tiene números y los números tienen que ser ortodoxos y tiene que haber unos fondos que tienen un origen, que es el de la Unión Europea, y una aplicación. La aplicación es fundamento del origen, es decir, si no hubiera esa aplicación, el del origen, que es la Unión Europea, no hubiera dado ese dinero para esa... En el caso de la fundación que dices, iberoamericana, y da el dinero a África, ¿no? Sahel, ¿no? Eso es al lado del Sáhara español, vamos, que era antiguamente llamado alrededor. En fin, además es una fundación muy fuerte, que tiene muchos cientos de millones, o sea, no son 2 pesetas, ¿no? Y bueno, claro, lo de Tito Berni, pues sí que en la Unión Europea ha calado, se sabe que la operación con diputados, esas barbaridades, 5 diputados o 10, no sé cuántos, en plena pandemia, con putas, coca, una cosa cutre, pero hasta decir basta, en plena pandemia, o sea, es una cosa ya por la estética, aparte de que haya o no contratos vinculados a los fondos europeos, renovables, no renovables, de defensa drones. También han aparecido, de tal. Y ahora quieren decir que un par de guardias civiles que aparecen por ahí, aunque fueran ya generales jubilados, ya me contarás tú, son los que llevaban la trama. Y no llevaban nada. Llevaban la hora. Podían dar la hora y cosas de ese tipo porque no tenían función pública. Para tener que los objetos sean fondos, que el dinero sea fondo público, hay que ser director general de lo que sea, aunque sea de ganadería en Canarias, pero para tener fondos públicos tienes que tener firma. Uno que no tiene ni firma, ya me contarás tú qué fondos ha aplicado. O sea, los responsables son por los que son diputados, que claro que sí que son, porque tienen la capacidad de influir. Entonces, claro, Mónica Holzmeier, que es como se llama, representa a la Unión Europea una partida muy importante para nosotros. Nosotros son, ahora mismo ya explicitados, daos 37.000 millones de euros, son 140.000, de los cuales 60.000 son de libre disposición y 80.000 serían para aplicación de empresas que habría que aplicarles a pymes. Aquí, como no tiene burocracia, pero Sánchez nada más que mete gente de amiguetes que ni son médicos, ni sanitarios, ni militares, ni guardias civiles, ni policías, ni profesores, ni nada, no sabemos lo que son, han metido 200.000 o no sé cuántos, para ver si cuadraba el empleo, que tampoco le cuadra. Seguimos siendo el último, el país con más paro de toda Europa, con mucha diferencia ya, con los 470.000 que han aparecido ya públicos del empleo alternativo, que llaman ellos, pero el alternativo es un señor que está... Los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, que está 3 meses trabajando y 9 parado, y dice que es dental. Pero cobrando. Claro, pero al menos matemáticamente había que aplicar la función. No obstante, seguimos siendo el último en paro. O sea, una disfunción total, porque eso la Unión Europea no lo traga de ninguna manera. Fíjese, estoy escuchando y digo, siempre los socialistas, en este caso, bueno, yo digo los sanchistas, ¿no? Porque es otro, ojalá estuviese el Partido Socialista que usted dice. No, pero yo soy socialdemócrata. Nunca estaría en una... Fíjese, con los fondos, que es dinero público, que es el dinero de todos, y son unos fondos que bien utilizados, bien valdría la pena para paliar esas consecuencias que nos ha dejado... Imprescindibles. En España hoy, imprescindibles. La COVID-19 y la pandemia. Son fondos que deben ir destinados a las personas que, pues eso, que generan riqueza, puestos de trabajo, empleo, y sin embargo se utilizan o podemos ser objeto de escándalo porque una trama de prostitución, consumo de cocaína, puede haber sido utilizados esos fondos para esas prácticas poco honorables, como ya ocurrió en Andalucía con los ERES de Andalucía. Con el dinero de todos los parados de Andalucía se utilizaba también para juerguecitas, fiestecitas de dirigentes políticos, desde el que estaba en la ventanilla que se llama la cartilla del paro hasta el presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, con lo cual, con esas prácticas... En tu época de socialdemócratas también tuvisteis el caso Roldán, que se parece a esto, pero como si fueran gemelos. Bueno, de otro nivel, de uno solo, ningún diputado. No, de uno solo no. De uno solo no. Había generales de la Guardia Civil que resultaron condenados.
También, como bueno, ahora. Roldán, que era el director general de la Guardia Civil, era él el director general de la Guardia Civil, Sí. Y por lo tanto además tenía hasta prestigio y tenía mando. Sí que tenía mando porque Fíjate, lo tenía, ¿tú se lo habían dado. ¿Tú te acuerdas que decían cuando le nombraron en el currículum oficial, decía que era ingeniero por la Universidad de Mequinenza, que está por ser creada? Sí, pues no se sabe por dónde era. Entonces, No, pero bueno, el caso no es comparable porque este es un caso serio, el otro terminó siendo un chiste, ¿no? Con calcetines, además, acuérdate. Antes... Pero esto es un tema muy serio, o sea, eso hay que investigarlo bien. Es en plena pandemia, es decir, prohibido totalmente realizar ese tipo de tratos, mucho menos por diputados nacionales, por directores generales, por miembros del gobierno, por miembros de las ejecutivas del PSOE. Es que es tremendo, o sea, es algo ya... Y claro, la cuantía es la que está por determinar. Pero hacer la absoluta cutrez que quiere hacer el gobierno, decir, no, hay aquí un caso de la Guardia Civil, bueno, que habrá varios, sí, habrá varios también, ya en las fronteras y tal. Y entonces, como vamos a investigar un caso de la Guardia Civil, lo de Tito, a Tito Berni le vamos a dejar por ahí, a ver el dinero, si vino de la Luna, o de dónde. Mira, es que esto ya el cachondeo, bueno, oye, que haya los dos, pero desde luego a la gente lo que le interesa es el caso Tito Berni. No de 3 funcionarios jubilados deprisa y corriendo de la Guardia Civil. No, pero 3 funcionarios jubilados de la Guardia Civil. Y que deprisa y corriendo... ¿Qué de coña el tema? ¿Sabes? Deprisa y corriendo han intentado taparlo y no hacer una comisión de investigación en el Congreso de los los Diputados para no llegar a todas sí. hasta las últimas los consecuencias. Los contratos que se han visto de eso son 60.000 de arreglar medio cuartel, un cacho Pintar de no sé qué, paredes. 32.000, 24.000 de pintura de no sé qué, vamos, una cosa. Dice, mire usted, chiste, vaya a contarlos a otro lado. No os cuente chistes. Balbás, Cuéntenos tengo el caso que... Berni, que eso no es ningún chiste. Tengo que reconocer que ayer te eché de menos. ¿Por qué te pasó? No me he ido a cambiar de sexo ni nada de eso, tranquilo. No, eso nada. Tranquilo. Hay una avalancha, pero de hombres. No, pero de eso nada. Te eché de menos porque ayer contamos aquí algo que sé que intelectualmente te afecta. Ayer mandó el gobierno a un emisario internacional, que es el jefe de la diplomacia española, Argel. Es un viejo socialista español, uno que ganó las primarias y luego desapareció. Josep Borrell, le mandaron a ver si arreglaba el desaguisado con Argelia. A ver si Argelia, sí, ayer, a ver si de Argelia consentía en volver a establecer el gasoducto con España a pleno rendimiento. A ver si Argelia consentía en recuperar la vieja tradición de comercio con España, que está suspendida por decisión de los argelinos cuando se sintieron traicionados por Pedro Sánchez con la entrega del Sáhara a Marruecos. Y pues de eso dependen 2.000 millones. Y lo que tengo que decirte es que Josep Borrell también fracasó. Antes lo intentó el gobierno, no lo consiguió. Mandaron a con la chapa de Europa para decirle a los argelinos, hombre, yo creo que sería de interés común de Europa y de Argelia que ustedes dejaran de estar en contra de España y recuperar... Es no entender nada de Argelia. O sea, Argelia ha sido un aliado de España 47 años, muy buen aliado, aún estando alineado, no con los yanquis, no con Estados Unidos, sino está alineado desde hace muchísimos años, ya desde sus guerras y tal, con Rusia, con India, con China, es con los que está aliado, y con el BRIC, porque es parte del BRIC, que es el grupo político más importante del mundo hoy. Los BRICS son más importantes que nadie, digo, luego en población cuatriplican al segundo, que será la Unión Europea con Estados Unidos, cuatriplican, y en PIB, pues por ahí andarán. No estoy tan seguro. No, en PIB no andan. No, sí, en PIB sí, contando las cifras que tú dices de Estados Unidos. Pero tendríamos que auditarlas también, O sea, las 6 grandes empresas multinacionales americanas el año pasado perdieron en bolsa 5 trillones de los grandes. Sí, es decir, el PIB de España, Italia y España, Francia e Italia juntos, eso perdieron el año pasado su valor en bolsa. Trillones, 5 trillones. O 5.000 millones a la europea de dólares. Eso hoy hay que empezar a recontarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú vete a valer ahora lo que valen esas empresas. O sea, hay empresas
que valen la mitad de lo que perdieron el año pasado, ¿vale? De las 7 grandes que tú conoces, ya sabes cómo se llaman. Apple, Amazon, Microsoft, 800.000 millones de euros de pérdida en valor bursátil. Es decir, una operación open-market inversa. Es decir, que en vez de crear dinero, ha destruido ese dinero. Ese es lo que está poniendo en riesgo sistémico toda la banca y todo el tinglao que estamos teniendo. Una caída de destrucción de ese dinero en Estados Unidos nos afecta a nosotros, que somos su principal colonia y única colonia. Bueno, vamos a empezar con el tema del día, porque si no, Balbán nos hace una magistral económica y no... Bueno, lo del riesgo sistémico está hoy armado, o sea, eso está ya... Hoy no toca. Hoy comparecían tanto Abascal como Tamames para contar algunas de las cosas de la moción de censura. Allí estaba Patricia Sanz y nos lo cuenta. A 5 días del inicio del debate parlamentario de la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez y recién conocido uno de los primeros borradores del discurso del candidato, Santiago Abascal ha ofrecido una rueda de prensa hoy en el Congreso de los Diputados junto a Ramón Tamames y ha enviado el siguiente mensaje tanto a los medios de comunicación como al Gobierno y al Partido Popular. Durante todas estas semanas han descubierto ustedes que don Ramón Tamames no es de Vox. Y han descubierto ustedes que don Ramón Tamames es un español independiente. Esta moción de censura molesta al Gobierno y parece que, desgraciadamente, por todo lo que ustedes han publicado, molesta también al principal partido de la oposición. La muerte de Vox ha sido certificada por nuestros oponentes políticos y por gran parte de los medios de comunicación aquí presentes de manera sistemática. En este mismo sentido se ha significado el candidato a la presidencia del Gobierno respecto tanto de la filtración de su discurso como de su relación con Vox. Esta es una versión bastante anticuada, la que se ha visto hoy en los medios. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes. Puede haber discrepancias, evidentemente, pero hay coincidencias muy importantes. Están intentando, con mi ayuda, ofrecer al país una visión de cómo está actualmente, sin parcialidades partidistas. En lo que sí que ha coincidido Ramón Tamames con Santiago Abascal es que nos encontramos ante uno de los peores gobiernos de los últimos años, así como en el ambiente de crispación política que actualmente existe en el arco parlamentario y en la necesidad de un consenso político. Muy bien, decía hoy Santiago Abascal que la filtración tenía por objeto que algunos reflexionasen sobre el sentido de su voto cuando se plantee el apoyar o no la moción de censura. Lo contestaba así Alberto Núñez Feijóo. Hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura, que es el Partido Socialista, y su coalición de gobierno, que está rota y que necesita volver a soldarse, y esto es una oportunidad para aparentar unidad frente a esta aparente moción de censura que plantea Vox. Y hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox. Mire, nosotros no le vamos a dar una victoria en el Congreso al Partido Socialista, porque lo que queremos es derrotarle en las urnas. Y hay una posición que deben conocer también, que es cómo recula Ione Belarra, que además de ministra es secretaria general de Unidas Podemos. Eso también lo saben, ¿verdad? Bueno, ya saben que su idea era que solo mujeres del Gobierno intervinieran en el debate con Ramón Tamames. ¿Para qué? Para reprocharle el machismo a Vox. Bueno, hoy ha reculado enormemente de lo que dijo mujeres del Gobierno, ministras del Gobierno, que contesten a Tamames, a lo que van a oír ahora. Tengo que decir que nosotras no hemos propuesto que hablemos nosotras, hemos propuesto que hablen las mujeres. Y yo creo no va de que hablemos nosotras, sino de que sean las mujeres de este país y los avances que representan las mujeres de este país, especialmente los avances feministas que estamos construyendo, quienes les respondan de una manera muy gráfica a esa ultraderecha machista que lo que quiere es retrotraernos al pasado. Que sean las mujeres. ¿Y a qué huelen las nubes? Que sean las mujeres. Y se queda tan ancha. Pero ¿cómo se puede insultar así? A ver. Una pelana es como esta, hombre, por favor. Mire, yo lo único que apelo es al sentido común, ¿no?
¿De qué sirve esta moción de censura a la que estamos ahora mismo, de lo que estamos ahora mismo hablando? Con la situación que tenemos en España, con lo mal que lo están pasando las familias, que no es que ni siquiera lleguen a final de mes, sino a mitad de mes, se nos plantea otro sainete, otra pantomima. ¿Para qué? ¿Para volver a unir en torno al presidente Sánchez la unión Frankenstein? ¿O no? Oiga, no, sí, yo me parece que es perfectamente. No. Mire, Ese es el relato de Feijóo, que no se lo compra ni Dios. Bueno, no se lo compra, veremos a ver. Aritméticamente y parlamentariamente, sí. Bueno, si quiere habla usted. Aritméticamente y parlamentariamente no suma, con lo cual es una moción de censura fracasada. Si hubiera el más mínimo atisbo, que lo hay, y muchas fallas en el gobierno de coalición de Podemos y PSOE, oiga, lo que están consiguiendo ahora mismo es volver a unirles con un voto a la unión Frankenstein. Eso es lo que ha conseguido Vox. ¿Eso es patriótico en estos momentos que nos encontramos en España, con la situación en la que nos encontramos? ¿Eso está bien traído en los momentos de circunstancias? Oiga, aquí la gente lo que quiere es sensatez, seriedad y vamos a lo importante, que es hacer la moción de censura donde se tiene que hacer, en las urnas. Y si a ti te van mal las encuestas, que es por lo que parece que se está montando todo, si te van mal las encuestas o parece que estás perdiendo ya fuste, ¿por qué? Porque haces cosas como estas que no merecen ya ni siquiera el respeto ni la atención de los medios, si el más contento es el presidente del gobierno. Está encantado con esta moción de censura, porque distrae la atención de lo verdaderamente importante, de cómo siguen saliendo violadores a la calle, de cómo la inflación está subiendo, de cómo tenemos el caso del Tito Berni. Bueno, estamos poniendo cortinas de humo, hablando de un señor, que es el señor Tamames, que es comunista, y que donde Vox... Objetivamente... Déjame contestar. Un momento, por favor. Ya vale de oír. Vamos a ver, objetivamente este es un mecanismo constitucional. Que si tienes 50 diputados, puedes invocar en el momento que creas oportuno. Nadie niega la legitimidad, ¿eh? Bien. Segundo punto. Oye, es que Feijóo no está ni en el Congreso. A Feijóo hay que oírle maitines en el Senado cuando toca. ¿No es diputado? Bueno, claro, pues entonces alguien tendrá que hacer una sesión no tasada en tiempos, que es por lo que se pide la moción de censura, en la que hacerles un reproche de la ley del solo sí es sí, del Tito Berni y pero para eso hay otros mecanismos constitucionales, como la comparecencia del presidente del gobierno. Pero puedo contestar. O como, por ejemplo... La comparecencia si el debate, oye... El presidente comparece si quiere, no cuando tú quieres que comparezca, y además pídeselo, puedes pedir hasta la dimisión, que tampoco va a ir. Javier, que yo creo que me tocaba contestar, porque si vamos al monólogo, mira, yo el discurso del señor Feijóo no le comparto en nada, creo que es una disculpa de mal pagador, hace muy mala oposición, o no tiene fuerza para hacerla, no sé lo que será, y quiere echar la culpa a los demás. Pero mira, los demás son Vox, que le ha dado el Ayuntamiento de Madrid gratis, el actual, le ha dado la Comunidad de Madrid gratis, la Comunidad de Andalucía no está, la anterior gratis, todas las veces se las ha dado Vox, si no, no era nadie el PP, con un 21% que sacó, o sea, nadie y 3 menos cuarto, y ya está bien de insultar siempre a Vox, que no tiene nada de corrupción. Fue el que hizo el procedimiento procesal jurídico para meter mano a los del 1 de octubre de Cataluña. Lo metió él, nada más que Vox. Y el PP mirando para otro lado. Y el presidente tonto ese que tenía, ¿cómo se llamaba? Mariano no sé qué, Mariano tal. Convocó elecciones al día siguiente a favor de David, ¿cómo se llama? Carlitos Puigdemont, ¿sabes? Regalándoles un 155 por la calle, que bueno, ya hay que decírselo. No subió las pensiones ni una vez. O sea, que dio la legitimación del PP 0,25, el fantasma ese subió. Y hizo desaparecer 75.000 millones de las huchas de las pensiones a los pensionistas que la están intentando arreglar. O sea, que el relato de Feijóo, que se le compre él. Esto que está diciendo es una patochada y ya le han contestado con lo de Marcial Dorado. Es la primera que le han contestado para que si quiere le mandan fotos. Tengo yo unas 50, le puedo mandar también si necesita alguna, ¿sabes? Entonces, esto simplemente trata de deteriorar a Vox como si no necesitara, pues si no hay ninguna encuesta que le dé más del 32%. Sin Vox no es nadie, ¿con quién va a gobernar? Pero ¿qué está diciendo Feijóo? O sea, que venga de chulo gallego aquí, que encima da allí todo en gallego, ¿entiendes? Pues no, esto es Madrid, perdona, y estoy hablando yo que harto has hablado del relato falso del Feijóo, que es una falsedad, porque no tiene huevos a presentar en la moción de censura, que es quien la tenía que haber presentado, y que no ha tenido huevos de presentar la moción de censura, se llama Feijóo. Ese es el que tenía obligación. Y
y Vox le hubiera ofrecido el sí, no como la traición que le hizo Casado, que ya en paz descanse, que encima le votó no, que hace falta ser salvaje e idiota. Vale, hoy se ha retirado el de Murcia ese, sí, ¿te acuerdas? Se ha retirado hoy, lo por veremos eso. Después. Mesa. No sé ni cómo yo se llama creo el que Egea. la mayoría de la sociedad no está en el insulto, no está en el exabrupto. Yo soy candidato en un municipio como Getafe, que es una ciudad que yo creo que y estoy todo el día pegado a la gente. Pero que de exabrupto nadie ha dicho. Es cobardía pura lo que yo he dicho, ¿no? No empecemos a insultar aquí a los demás. Cobardía de Feijóo, ¿vale? Idiota, no, es que yo que conmigo no rollos así, ¿no? De meter no sé qué, que no. Di las palabras como las tienes que decir. Bueno, a lo que voy. Yo creo que no sirve para absolutamente nada esta moción de censura, solamente para unir a todo el conglomerado Frankenstein. Y a la prueba está evidente que el señor Sánchez está muy cómodo con esta moción de censura y no va a servir para absolutamente nada. Lo que más faltaría es apoyar, por ejemplo, los presupuestos a la presidenta Ayuso. Oiga, que no sé yo si es sospechosa de ser muy de izquierdas o ser blandita, como usted parece ser que nos llama a todos los dirigentes del Partido Popular, más le hubiese valido a Vox apoyar los presupuestos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y no haber votado junto con el resto del arco parlamentario de la izquierda donde le tumbaron los presupuestos. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, la dejó ser presidente de la Comunidad de Madrid. Y ahí hubiese demostrado ser Vox. Es que sois miserables, es de miserable. Y ahí hubiese demostrado Vox estar a esa altura que usted apela o la que usted dice. Con lo cual, dejémonos de pantomimas, el país no está para pantomimas, una cuarta pantomima, ya no sé cuántas llevamos ya, mociones de censuras fracasadas, y dejar de tener el foco, porque están todos los medios de comunicación encantados, sobre todo los de determinada sesgo, están encantados con la moción de censura del señor Abascal. Oiga, hablemos del Tito Berni, hablemos de la inflación, hablemos de cómo hay 500.000 parados que no están registrados porque son parados fijos discontinuos. Hablemos de todo eso, que es lo que le interesa a los españoles. Hablemos cómo le sube la renta, y el Euribor y las hipotecas a la gente. Pero dejemos de desviar la atención, pero no ve que estamos entrando en su juego. Así de claro. Eso lo veremos el martes. Oye, digo que lo veremos el martes porque ya ha sido Esquerra Republicana la que ha dicho que va a aprovechar la moción para arremeter contra Sánchez. Así que ya veremos si eso une o no une al Frankenstein en cuestión. Desde luego, la moción es absolutamente legal. Tiene todo el derecho del mundo, o un poco más, Vox que el PP, a plantear el planteamiento político que él le convenga y que él sepa. Y sobre todo si el líder de la oposición, que es Feijóo, no quiere ni presentarse. Pues no quiere presentarse, que le olvide. No sé si me entiende. Es lo que yo creo que tiene que haber. Y no seguir el juego de Feijóo para nada. Eso de que él representa a la derecha, representa una parte de la derecha y no representa una parte que vaya a sacar más de 130 escaños, ya te lo digo yo, ¿entiendes? Ni más del 32%. Ya veremos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no va a gobernar de ninguna manera sin Vox de vicepresidente. O sea, todo lo demás, pamemas que quiere vender y vender ¿de qué esto le favorece al PP? Es decir, todo lo que no favorece al PP es que favorece al PSOE. Bueno, entonces, vamos a ver, claro, no va a ser el PSOE el favorecido de esto. En derecho constitucional se estudia que no me interrumpas, que estoy hablando yo, ¿vale? No. Bueno, pero vale, hazme caso a mí cuando te digo que tengo que avanzar temas. A ver, termine usted, pero muy brevemente. Ya, pero termino yo o no termino. Venga, no, pero habla si no termino yo, vale, déjalo. Es que te conozco, venga, termina. Que hablen solo, venga, que hablen solo. Mira, oye, que no es verdad todo el relato del PP. Que ya lo has dicho. No se le está comprando nadie. Los medios de comunicación que tiene son 4 periódicos casposos, no tiene nada, y él no tiene ni medios, el PP, porque Soraya lo dejó todo desguazado, y las televisiones de la 1, yo estoy muy tranquilo, las televisiones de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 se las dejó Soraya a la izquierda, y la izquierda hace bien en sacudirle con esa sartén al PP, por listo. ¿Has terminado? He terminado. Muy brevemente, lo que no es una moción de censura se convierte automáticamente en una moción de confianza, y eso es lo que va a pasar el próximo día que se celebre esta sesión. Lo veremos. Bueno, nos vamos a la Asamblea de Madrid, donde la bronca está concentrada en una sola persona, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, madre y médico. Ayer metió enormemente la pata al cuestionar que el número 2 de Ayuso, Enrique Osorio, había pedido el bono social térmico. Y bueno, y lo había pedido, pero es que es porque tiene familia numerosa. Y mira tú por dónde, a los 10 minutos de que exigiera su dimisión o su cese, aparecía que su marido también había pedido el mismo bono térmico. Lo cual, pues en fin, quedó bastante en ridículo. Hoy ha continuado la polémica.
El bono social térmico llega hasta la Asamblea. Yo me niego a ser como ustedes. Mónica García ha pedido disculpas. Siento vergüenza cuando me equivoco, sí. Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal. Que la ayuda la recibió de manera automática y que, sin embargo, en su momento no se negó a percibir. ¿Por qué usted utiliza la sanidad pública, la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señorías. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo cierto es que la medida elaborada a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez parte del bono social eléctrico, uno que, al ser concedido, otorga de manera automática el térmico sin necesidad de que haya tenido que ser solicitado. Que se aprueba o no por parte del Ejecutivo y en función de qué requisitos genera dudas en su propio partido, que insiste en cargar contra Osorio. El bono social no engaña a nadie, hay que pedirlo. Esto no es automático. Yo recibí 192 euros porque soy familia numerosa. A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan. Ayer me dijo que era un cara dura, hoy que soy un vampiro. Usted no tiene la cara dura, usted tiene la cara de Tito Berni. El caso es que algunas familias numerosas, donde también se encuentran las vulnerables, hayan recibido la ayuda por parte del Ejecutivo. Se trata de todo un éxito, pero que lo hagan personalidades del Partido Popular como el vicepresidente madrileño se sale de sus planes. El gobierno quiere corregir la norma cuanto antes y poner un tope a la renta de las familias para poder beneficiarse. A la vista de que un señor que, por un lado, declara un patrimonio superior a 1 millón de euros, hace activismo de políticas de ingresos reduciendo la fiscalidad, no ve pobres, pero sin embargo se considera a sí mismo vulnerable, pues evidentemente hay que introducir un criterio de renta. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y por ahora los de Sánchez no saben cuál va a ser ese límite económico para las familias, así como tampoco la fecha en la que aprobará una nueva normativa para ayudar a las que de verdad lo necesitan. Mesa. Esa es la hipocresía a la que nos tiene acostumbrada la izquierda, sobre todo la izquierda caviar de Madrid, con Más Madrid y la señora doña Mónica a la cabeza, ¿no? Es una señora que exige dimisiones a los demás cuando ella estuvo de baja cobrando 2.000 euros todos los meses y no dijo nada, por ejemplo, ¿no? Pues esta es la que quiere ser presidenta de todos los madrileños. Bueno, a mí me recuerda su hipocresía, la hipocresía de mi alcaldesa en Getafe. Es una señora que decía ser una alcaldesa verde y sin embargo está ampliando el vertedero de Pinto hasta Getafe y trayéndonos la basura a los ciudadanos de Getafe. Una alcaldesa que dice ser feminista, pero llena de un patriarcado todos los gerentes de las empresas públicas. Una alcaldesa que dice defender los derechos de la mujer, pero sigue promocionando la ley del solo sí es sí, que está claro que perjudica a las víctimas y beneficia a los verdugos. Es decir, es la hipocresía de la izquierda la que esta señora hace bandera en la Comunidad de Madrid, pero en mi ciudad, por ejemplo, la alcaldesa de Getafe es lo que hace lo mismo. Y ya está bien de hipócritas y pongamos sentido común, sensatez y moderación a las políticas porque, insisto, los españoles, los ciudadanos de Madrid y sobre todo los de mi ciudad no están para tonterías de estas. Bueno, yo creo que ha sido espantoso el ridículo que ha hecho la líder García. No había socialismo y ahora tampoco hay más Madrid, ¿no? Es una cosa increíble. El bono social empezó en el año 2009-2010 con 2.700.000 personas que por forma matemática les correspondía tener hijos, tener vulnerable, tener tal, cual, no sé qué. Ahora no se sabe muy bien porque era una cosa que las eléctricas regulaban y como todo que regulan las eléctricas va difuminándose en el tiempo. No sabemos si hay 2.700.000, 3 millones o 1,5 millones solo. O 6. Sí, o 6. No sabemos 6 muy bien el asunto. Lo que sí que sabemos es que la izquierda hoy y ayer han tenido 2 días muy negros. Ayer por lo del bono social, que le acusan a Osorio de una cosa que es absolutamente legal, cuando ella tenía lo mismo, la García, que es ridículo. Y segundo, que está a punto de firmarse el acuerdo de sanidad con los médicos por parte de la Comunidad de Madrid a 65 días de la campaña electoral. El que tenía que durar hasta las elecciones. Y va a durar hasta las elecciones y le va a dar en todos los ciclos. Vamos a ver, reforma de las pensiones. Hoy la contaba Escrivá, el ministro supuestamente técnico especialista, que ha hecho una reforma que, en fin, vean. La Seguridad Social, digamos, asignará la pensión más favorable entre 2 alternativas. La situación actual, que es que el periodo de cómputo para la pensión sea de 25 años, o un modelo alternativo, digamos, que se va a ir desarrollando progresivamente en el tiempo, en el cual las personas, si les resulta más beneficiosa para la determinación de su pensión,
se utilizaría un periodo de hasta 29 años, excluyendo los 2 peores años. Un pensionista con cónyuge a cargo, que es un perfil muy habitual, tendría una pensión mínima que iría creciendo en el tiempo, lo pueden ver en ese gráfico, y que terminaría siendo en el año 2027 será en el año 2027 un 22% superior al actual. Bueno, ¿saben lo que me duele? Me duele que este hombre haya preparado una reforma de las pensiones sin técnicos, bueno, la ha sacado del gorro. La ha sacado del gorro en el momento que Europa le ha dicho: o mandas la reforma de las pensiones o te quedas sin fondos. Entonces han hecho una cosa, una chapuza, han llamado a Pepe Álvarez, al otro de comisiones, la han firmado, le han dado todo tipo de boato, sin tener en cuenta los grandes pagadores de eso, que van a ser los empresarios y los salarios pues más beneficiados por la sociedad económica en España, los salarios más altos. Aquí nos lo hemos comido. Nos lo hemos comido sin que se oiga a nadie de la oposición decir: oiga, que estamos en contra de eso, que convocamos manifestaciones. Al mismo tiempo, en Francia, resulta que Macron ha decidido hoy aprobar la reforma de las pensiones. Una reforma que va de que los franceses se jubilen no a los 62 como ahora, sino a los 64. Y está el país que arde en las calles porque lo ha decidido hacer sin votaciones. Ha decidido tirar por el camino del medio, un poco al estilo de Escrivá, que en eso sí que reconozco que estamos en la misma cosa. En una cosa muy reprochable, pero al menos en Francia hay respuesta. Los ciudadanos responden. Aquí estamos todos atontados con lo de, ¿cómo es lo del Día del Padre ahora? El progenitor no gestante. Gestor uno y progenitor. Era una cosa de coña. Bueno, reforma de pensiones. El Pacto de Toledo ha muerto con estos señores. Hombre, claro, pero si se lo llevaron el cadáver ayer, aquí tienes el cadáver. Así es una manera populista de decir: oye, vamos a subir las pensiones a los mayores, que yo no discuto que no sea necesario en un momento de alza de precios, de inflación, tal, pero siempre a costa de los mismos, de los autónomos y trabajadores. Sin embargo, no vemos a este empresarios. Y vemos a este gobierno que no se aprieta el cinturón ellos de rebajar el gasto político, que es el gobierno más caro de la historia de España. Y vuelvo a mi municipio, como la alcaldesa de mi municipio, de Getafe, tiene el gobierno municipal más caro de la historia. 3 millones de euros nos cuesta a los getafenses, porque es el modelo sanchista. Oiga, deje ya de martirizar siempre a los mismos y apretar siempre a los que generan empleo, riqueza, prosperidad. Y empiece usted por recortar su gasto político desmesurado, sus estructuras, sus chiringuitos, sus prebendas, cuando alpistean, ¿no? Y dé ejemplo de que usted es el primero que se aprieta el cinturón para luego exigir siempre a los mismos. Porque la carga que soporta ya un autónomo, un empresario, un trabajador por cuenta ajena, me da igual, ya está bien de pagar tantos impuestos. Muy alta, lo reconocía el propio Escrivá hace algunos meses, no demasiados. Ahora, aquí, si hay que ir, se va. Pero vamos todos, Escrivá, vamos todos. Coge las pensiones no contributivas y las sacas de la seguridad social y las mandas a presupuestos. Coge los gastos de gestión de tus empleados, los salarios de esos que luego no te reciben en la seguridad social, que es un puñetera, da vergüenza que para negociar ahora una pensión, tanto hablar de las pensiones, un ciudadano tenga que pasar 4 meses esperando a que le llamen. Pero bueno, coge a esos trabajadores y sus salarios y te los llevas a presupuestos. Adelgázame el coste de las pensiones, déjalo en lo que es, el sistema contributivo, y luego si acaso hablamos. Balbar. Bueno, muy bien decía Javier que el gobierno lo que tiene es que no mentir. Él desmontó este sistema en el 97-2000 a los españoles sin ninguna... no votar ni decir nada, los que éramos mutualistas de la Seguridad Social, de jubilaciones contributivas, es decir, matemáticamente constituidas. Y la empezaron con pensiones no contributivas, que son un 40% más o menos y tal, lo meten allí en la bola como si todo fuera lo mismo, cuando las jubilaciones contributivas en España han contribuido muchísimo más de lo que pagan. Y le hago un modelo matemático cuando quiera al señor Escrivá, que no sé si sabe dónde tiene la mano derecha o la izquierda. Mire usted, todas las aportaciones que hacen los españoles, al menos desde el año 78 o 79 hasta el año 2003, están ellos la han puesto con una actualización tipo IPC de ahora, ¿sabe? Cuando el valor de compra de un activo inmobiliario cualquiera de esos años, en Madrid, en Barcelona, en no sé qué, si un señor había pagado de Seguridad Social
30.000 euros, hoy tendría 500.000 en esa inversión inmobiliaria. Y se lo hago cuando usted quiera, en cualquier barrio de Barcelona, de Madrid, de Valencia o de Málaga, ¿vale? O sea, les han hecho un Ponti que te pasa, ¿saben? Porque usted no ha actualizado ese dinero. Con ese dinero que se desvió vía huchas de las pensiones, 75.000 millones, solo el señor Rajoy, en 5 años, o sea, es una cosa como que nada, pues hubiera hecho Franco todos los hospitales que él no hizo, que los hizo la Seguridad Social y los pagó la Seguridad Social. O sea, vendía que lo había hecho Franco, que no, que no. Pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Las 125 mutualidades que había y que desmontaron y se llevaron sus activos diciendo, no, avalo yo, que soy el Estado. Entonces, claro, las jubilaciones contributivas están bajas, no, bajísimas. Y si no, compárense con cualquiera europea contributiva. Y por eso los españoles no tenemos prácticamente ahorro de pensiones. Solo tenemos el 17% del PIB, cuando un alemán tiene el 160% de PIB, cuando un danés tiene el 200% del PIB, además de las suyas públicas que tenga, ¿saben? De un francés el 140% del PIB. Tiene España el 17%, porque los españoles hicimos un esfuerzo enorme en pagar a la Seguridad Social, el que más pagaba de toda Europa. ¿Quién era el que más pagaba? La Seguridad Social española. Casi el 40% ha llegado a pagar, unas barbaridades tremendas. En épocas inflacionistas como las que vivimos, 78, acuérdese, tipos de interés del 16%, del 15%, ese dinero no se ha actualizado, lo tienen ahí y no devuelve el Estado la garantía que tenía. Otra cosa son las pensiones no contributivas, que esas desde luego las tiene que tener fuera de ese presupuesto de la Seguridad Social, porque no forman parte de él, sino son ayudas sociales del gobierno, pues que las debe hacer, por supuesto, pero no debe engañar a los que han contribuido con su trabajo. A presupuesto. Que se las lleva a presupuesto, bueno, sin más. Tengo que avanzar. Hoy se ha marchado de la política Teodoro García Egea, el que fue secretario general del Partido Popular. Ha dejado el acta de diputado y decía lo siguiente. Un honor para mí servir a España desde la primera línea del Partido Popular y desde este mismo momento me pongo a disposición de todos los españoles para servir a España como un afiliado más en esta nueva etapa que comienzo. Ahora me centro al 100% en mi actividad profesional, desde la docencia hasta la investigación. He sido fiel a mis principios. Eso quizás es lo más importante que yo me llevo de mi actividad política. Es uno de los grandes objetivos a los que cualquier político aspira cuando desempeña la actividad pública. Bueno, pues que vaya bonito, ¿no? Como decía el corrido. Vamos con lo que sé que molesta en la Moncloa. En la Moncloa hay un disgusto. Creo que tira grapadoras contra las paredes Pedro Sánchez. Créanme. Yo no lo veo, pero me lo cuentan. Y saben que le enoja profundamente que hablemos en los medios de comunicación de los efectos de la ley del solo sí es sí. Como son tremendos, quiero que se empapen de esos efectos y los tengan en cuenta el día que nos dejen votar. El goteo de agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí no cesa. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Valencia. La Audiencia Provincial ha rebajado 1 año la condena que se impuso a un pederasta en 2016. Estaba condenado a 10 años por abusar sexualmente y de forma continuada de un menor de 13 años. Y en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado la condena a un joven que dejó embarazada a una menor de 13 años a la que hizo creer que era estéril y alérgico al látex. Finalmente, de los 10 años de prisión iniciales, ahora su pena se queda en 9. Este mismo tribunal ha rebajado otras 2 condenas más. La primera de ellas ha tenido lugar en Málaga. Allí se ha rebajado de 11 a 10 años y medio la pena de un hombre condenado por abusar sexualmente y de forma continuada de su nieta de 13 años. El otro caso ha tenido lugar en Cádiz. Allí se ha rebajado más de 3 años la pena de prisión a un hombre condenado por lesiones, violación y amenazas a su expareja. Y otro de los últimos casos que hemos conocido esta última semana ha tenido lugar en Salamanca. La Audiencia Provincial ha rebajado 9 años la pena de un hombre condenado por violar a 3 mujeres en días diferentes en los portales de sus casas. Una ola que no ha cesado desde que entró en vigor la ley. Ya son 760 las rebajas de condena y 75 las excarcelaciones. Pero mientras tanto, la ejecutiva de Sánchez sigue en las suyas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la rectificación de la ley, mientras que los agresores sexuales continúan saliendo a la calle. Mesa.
Esta es de las consecuencias más graves que yo creo que vamos a recordar en nuestra democracia, ¿no? Las consecuencias de una ley nefasta que hace mucho daño a las mujeres y que está permitiendo a que los condenados, a los agresores sexuales, a los depredadores sexuales salgan impunemente a la calle, promovido por unos señores cuya soberbia es infinita y un sectarismo ideológico tremebundo. Y simplemente, no solamente el presidente del gobierno con su ministra Montero a la cabeza, sino también los alcaldes sanchistas, los alcaldes socialistas, como en mi caso la alcaldesa de Getafe, que sigue teniendo lonas y pancartas pagadas con el dinero de todos los vecinos, que sigue promocionando y promulgando una ley como la del solo sí es sí. Balbás. Bueno, esto es producto de una deficiencia técnica legislativa, absolutamente de gente sin ninguna experiencia de nada, que fabrica leyes inventadas, o sea, leyes que no ponen motivo, que no hay articulación, que no hay contradicciones con otras, ni se mira, y aquí había contradicciones por todos los lados, y ni tiene voluntad de permanencia. Pero estaban informados, de las contradicciones. Ya, pero eso es lo que han hecho, una deficiencia absoluta de la técnica legislativa. Que la hayan utilizado de forma fraudulenta, pues son gente que comete fraudes, cuidado, Entonces, porque eso también es prevaricación, a sabiendas, Bien, entonces, claro, la inseguridad jurídica que crea en el país ya, en todo, es brutal, porque esto en toda Europa está. Sí, esto es un lío que se han montado tremendo, ¿no? Y además, claro, el Código Civil español, que era una joya que llevaba 150 años casi sin tocarse, con República I, República II, democracia, Franco, la democracia, el PSOE, Felipe González, con todos. Y había una seguridad jurídica y una continuidad de las leyes. Estos no hay permanencia en las leyes porque saben que esta ley pues ya la ha tenido que a los 4 meses cambiar el propio gobierno, en contra de la mitad de su gobierno. Entonces, simplemente es deficiencia de leyes. No saben de leyes. Y lo han hecho aposta, peor me lo pones. Sí, desde luego, y que lo paguen electoralmente, que es lo que desean los españoles de bien, porque se lo debemos a las víctimas, sean mujeres o sean niños, que hay niños varones también víctimas de pederastas que los ven salir a la calle o rebajarle la condena. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes por su interés desde sus hogares. Nos vemos a la vuelta de publicidad en El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Abascal y Ramón Tamames han revelado hoy que el supuesto discurso del economista filtrado a algún medio de comunicación ha sido una especie de fake y que lo que acabe diciendo, aunque no sea muy diferente, no tiene nada que ver con ese texto. Tamames va a ser en algo parecido su discurso, pero no se hagan ilusiones que va a ir mucho más allá de lo que conocemos. El truco del discurso fake parece que les ha funcionado porque algunos de los medios de comunicación de la izquierda española lo han publicado como si tal fuera. Abascal, si acaso, añade que el contenido reivindicativo debería hacer pensar a muchos y reflexionar sobre si deben apoyar esta moción de censura o no. Por ejemplo, uno de los contenidos que seguro que aciertan los que han filtrado un discurso y otro, porque no puede ser de otra manera, es la defensa de la Constitución. La respuesta de Feijóo no ha cambiado ni un ápice. Sigue pensando que la moción da oxígeno a Pedro Sánchez. Marina Álvarez. Bueno, en ese discurso filtrado que hemos conocido hoy, el profesor Tamames urge a convocar unas elecciones generales el próximo 28 de mayo. El economista desgrana pormenorizadamente cuál es su visión actual de España en un documento de 33 páginas que, pese a lo que han intentado negar a algunos medios, refleja muchas de las ideas de Vox. Tamames habla, en primer lugar, de autocracia absorbente para referirse al gobierno de Sánchez, al que atribuye un uso recurrente de la demagogia y del populismo. A su juicio, la Ley de Memoria Democrática falta a la verdad y refleja una visión partidista que atenta contra la Ley de Amnistía del año 1977. Tamames también critica la ausencia de independencia del Poder Judicial y propone una elección vitalicia del Tribunal Constitucional y del Supremo. El economista se extiende además en el análisis de la gestión económica de Pedro Sánchez. Denuncia especialmente el daño a la pequeña y a la mediana empresa que han hecho medidas como la subida del salario mínimo de Yolanda Díaz y tacha incluso
incluso de chavista la iniciativa de Podemos de topar los precios de los alimentos. Por último, Tamames reclama una robusta reglamentación comunitaria para frenar la inmigración ilegal. Asocia, al igual que Vox, el auge de la violencia contra las mujeres con la inmigración descontrolada y pide mano dura con los ilegales que delincan en nuestro país. La comparecencia conjunta hoy de Abascal y de Tamames ha tratado de obviar las diferencias programáticas del viejo profesor con Vox y de subrayar, sin embargo, las coincidencias. Abascal además justificaba las filtraciones de su discurso en facilitar con ellas que otros grupos políticos reconsideren sus posiciones. Nos lo cuenta Patricia Sanz. A 5 días del inicio del debate parlamentario de la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez y recién conocido uno de los primeros borradores del discurso del candidato, Santiago Abascal ha ofrecido una rueda de prensa hoy en el Congreso de los Diputados junto a Ramón Tamames y ha enviado el siguiente mensaje tanto a los medios de comunicación como al Gobierno y al Partido Popular. Durante todas estas semanas han descubierto ustedes que don Ramón Tamames no es de Vox. Y han descubierto ustedes que don Ramón Tamames es un español independiente. Esta moción de censura molesta al Gobierno y parece que, desgraciadamente, por todo lo que ustedes han publicado, molesta también al principal partido de la oposición. La muerte de Vox ha sido certificada por nuestros oponentes políticos y por gran parte de los medios de comunicación aquí presentes de manera sistemática. En este mismo sentido se ha significado el candidato a la presidencia del Gobierno respecto tanto de la filtración de su discurso como de su relación con Vox. Esta es una versión bastante anticuada, la que se ha visto hoy en los medios. No va a haber alteraciones porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes. Puede haber discrepancias, evidentemente, pero hay coincidencias muy importantes. Están intentando, con mi ayuda, ofrecer al país una visión de cómo está actualmente, sin parcialidades partidistas. En lo que sí que ha coincidido Ramón Tamames con Santiago Abascal es que nos encontramos ante uno de los peores gobiernos de los últimos años, así como en el ambiente de crispación política que actualmente existe en el arco parlamentario y en la necesidad de un consenso político. Feijóo no ha querido recogerle el guante a Santiago Abascal y asegura que todavía no se ha leído ese discurso de Tamames. El líder del PP, en línea con los medios que han intentado dinamitar la moción de censura, afirma que Vox se está echando atrás con esta iniciativa. Hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura, que es el Partido Socialista, y su coalición de gobierno, que está rota y que necesita volver a soldarse, y esto es una oportunidad para aparentar unidad frente a esta aparente moción de censura que plantea Vox. Y hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox. Primera consecuencia, antes de que empiece esto de la moción de censura el próximo martes, Ione Belarra, la ministra y a la vez secretaria general de Unidas Podemos, retrocede o recula, que dirían en algunos lugares de España. Tras la negativa socialista a que sean las ministras del Gobierno, como ella pretendía, las que den réplica a Tamames el día de la moción para reprocharle a Vox un supuesto machismo, hoy ha tenido que rebajar contenidos. Ya no quiere que sean las ministras del Gobierno las que den respuesta a Tamames, sino que sean las mujeres. Tengo que decir que nosotras no hemos propuesto que hablemos nosotras, hemos propuesto que hablen las mujeres. Y yo creo no va de que hablemos nosotras, sino de que sean las mujeres de este país y los avances que representan las mujeres de este país, especialmente los avances feministas que estamos construyendo, quienes les respondan de una manera muy gráfica a esa ultraderecha machista que lo que quiere es retrotraernos al pasado. Vox ha utilizado la medicina típica de la comunicación izquierdista, haciendo circular el supuesto contenido del discurso de Ramón Tamames, lo que iba a utilizar en el Congreso de los Diputados cuando le toque ese momento el martes. Como cabía esperar, algunos medios de comunicación, bastante dóciles ante Sánchez, han mordido el anzuelo y aunque su pretensión era facilitar la respuesta más adecuada a este gobierno al viejo profesor Tamames, el discurso no va a ser el divulgado, sino otro bastante más punzante. El líder de Vox, Santiago Abascal, y su candidato a la moción de censura
que debatiremos la semana próxima, Ramón Tamames, se han esforzado este jueves en restar importancia a las diferencias políticas tan aireadas entre Tamames y Vox. Primera línea de lo que Tamames ha querido destacar hoy en la rueda de prensa es que lo de Sánchez no es socialismo, en plena coincidencia con lo que viene declarando en entrevistas Alfonso Guerra. Destila en esas entrevistas Guerra que Sánchez ha enterrado el socialismo liberal. Por otro lado, le van a acusar a Sánchez de intervencionista y de tener un sustrato ideológico radical que ha convertido el PSOE de Sánchez en un partido contaminado por las ideas de Unidas Podemos. La Constitución y el respeto a los órganos es uno de los territorios comunes que tienen que estar en cualquier versión de su discurso y que Tamames cabalgará con especial entusiasmo. El respeto a la Constitución, no violentar las instituciones para ponerlas al servicio del gobierno, y de los insultos a los golpistas a Bildu pasando por el Constitucional tiene ejemplos Ramón Tamames los que quiera, y sobre todo hacer ver la necesidad de una convocatoria electoral tras el fracaso económico y social por la inflación, por la ley del solo sí es sí. Así es que eso deja a Abascal el más que probable papel de arremeter contra Sánchez por la corrupción y en concreto por el caso del Tito Berni. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido que ella también cobra el bono social por el que ayer pidió la dimisión del número 2 de Ayuso, de Enrique Osorio. García se escuda en que desconocía que su familia también era beneficiaria porque asegura se trata de una ayuda que se recibe de forma automática. Yo no lo sabía. Lo que yo tengo, el señor Osorio y seguramente mucha más gente, es pues una tarifa eléctrica por familia numerosa, que la tenemos desde hace mucho tiempo. Y la primera sorprendida soy yo en enterarme que esto el Gobierno aprobó, que se hacía extensivo a un bono social térmico. Es automático, no, nadie lo ha pedido, por lo menos las familias numerosas no lo hemos pedido. La tarifa para familias numerosas de la que habla la líder de Más Madrid es en realidad un bono social para consumidores vulnerables que está regulado de tal manera que una familia numerosa puede solicitarlo sin que le pongan un requisito de renta. Se trata de un descuento de un 25% en la factura eléctrica que excepcionalmente hasta este 31 de diciembre se extiende hasta el 65%. Esta prestación sí tiene que ser solicitada y renovada cada 2 años, mientras que el bono social térmico, la ayuda de 200 euros que ha desatado este caos y esta polémica en la Asamblea de Madrid, se abona de manera automática para todos los beneficiarios, eso sí, del bono de electricidad. El caso de los bonos sociales a los más vulnerables ha invadido la escena política de la Asamblea de Madrid. Mónica García, la portavoz de Más Madrid, tenía entre reconocimiento y reconocimiento que mantener su posición como fuera, utilizando, eso sí, excusas de mal cobrador, no de mal pagador, sino de mal cobrador. Al mismo tiempo, reproches, insultos, todo eso ha salpicado la sesión de la Asamblea, en la que Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, ironizaba que igual por ser facha yo no lo cobré, decía Monasterio. El bono social térmico llega hasta la Asamblea. Yo me niego a ser como ustedes. Mónica García ha pedido disculpas. Siento vergüenza cuando me equivoco, sí. Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal. Que la ayuda la recibió de manera automática y que, sin embargo, en su momento no se negó a percibir. ¿Por qué usted utiliza la sanidad pública, la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señorías. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo cierto es que la medida elaborada a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez parte del bono social eléctrico, uno que al ser concedido otorga de manera automática el térmico sin necesidad de que haya tenido que ser solicitado. Que se aprueba o no por parte del Ejecutivo y en función de qué requisitos genera dudas en su propio partido, que insiste en cargar contra Osorio. El bono social no engaña a nadie, hay que pedirlo. Esto no es automático. Yo recibí 192 euros porque soy familia numerosa. A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan. Ayer me dijo que era un cara dura, hoy que soy un vampiro.
Usted no tiene la cara dura, usted tiene la cara de Tito Berni. El caso es que algunas familias numerosas, donde también se encuentran las vulnerables, hayan recibido la ayuda por parte del Ejecutivo. Se trata de todo un éxito, pero que lo hagan personalidades del Partido Popular como el vicepresidente madrileño se sale de sus planes. El Gobierno quiere corregir la norma cuanto antes y poner un tope a la renta de las familias para poder beneficiarse. A la vista de que un señor que, por un lado, declara un patrimonio superior a 1 millón de euros, hace activismo de políticas de ingresos reduciendo la fiscalidad, no ve pobres, pero sin embargo se considera a sí mismo vulnerable, pues evidentemente hay que introducir un criterio de renta. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y por ahora los de Sánchez no saben cuál va a ser ese límite económico para las familias, así como tampoco la fecha en la que aprobará una nueva normativa para ayudar a las que de verdad lo necesitan. Hoy el Gobierno ha aprobado la reforma de las pensiones que castiga a los empresarios e impone una cuota de solidaridad para las pensiones más altas. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, asegura que se trata de una reforma bien hecha que perdurará durante muchísimos años. La seguridad social, digamos, asignará la pensión más favorable. La situación actual, que es que el periodo de cómputo para la pensión sea de 25 años, o un modelo alternativo, se utilizaría un periodo de hasta 29 años, excluyendo los 2 peores años. Un pensionista con cónyuge a cargo, que es un perfil muy habitual, tendría una pensión mínima y que terminaría siendo en el año 2027 un 22%, será en el año 2027 un 22% superior al actual. Qué distinto es el debate de las cosas en cada país. En España nos hemos comido la reforma de las pensiones sin que haya trifulca. Es injusta, muchos la critican, pero poco se hace y ya, pues mira, como si estuviera definitivamente aprobada. En cambio, hoy en Francia Macron ha tenido que pelear y duro para imponer a los franceses que no se jubilen a los 62, sino que se jubilen a los 64 años. Y eso ha sido con las calles en un bullir, con las calles incendiadas, podríamos decir, porque el bueno de Macron lo que ha hecho ha sido hurtar la votación de su reforma de las pensiones y tramitarla como si fuera una decisión del Gobierno sin que los parlamentarios puedan intervenir en ella. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este jueves un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar la utilización de un instrumento constitucional que evitará someter a votación en la Asamblea Nacional la polémica reforma de las pensiones. Macron, que ha mantenido contactos durante todo el día con distintos actores políticos, ha reunido de urgencia a su equipo para que éste avale aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, por el cual el proyecto saldrá adelante independientemente de su nivel real de apoyo. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée avant demain 15h20 et votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Aunque este instrumento abre la puerta también a que la oposición ponga sobre la mesa mociones de censura contra el Gobierno. De hecho, ya ha ocurrido en varias ocasiones durante esta legislatura. Sin embargo, la oposición necesitaría de nuevos aliados para tumbar el Ejecutivo. Antes de la votación de la Asamblea Nacional, el Senado ha respaldado este jueves por la mañana la reforma impulsada por Macron con 193 votos a favor y 114 en contra. El pasado miércoles, cientos de miles de personas volvieron a salir de nuevo a las calles de las principales ciudades de Francia por octava vez para cuestionar una reforma que plantea, entre otras cuestiones, elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar el periodo de cotización necesario para obtener la pensión máxima. Y de vuelta a España, el mismo Gobierno que niega el derecho a la vida de los no nacidos ha aprobado hoy una ley que pena con hasta 18 meses de cárcel matar a una rata. La Ley de Bienestar Animal obliga a hacer un curso para tener un perro e impone a los ayuntamientos la asistencia de los gatos callejeros. La Ley de Bienestar Animal ya es una realidad. Pero eso sí, no se aplicará hasta dentro de 6 meses. En Podemos no esconden su malestar porque la norma no incluye a los perros de caza. Lamento profundamente que el Partido Socialista se diera la mano con el Partido Popular y con Vox. Todos los animales merecen la misma protección independientemente de a qué se dediquen. Una exclusión que fue realizada a petición del Partido Socialista y que les llevó a una división con sus socios de la coalición. Pero ¿qué incorpora la nueva norma? En primer lugar, se establecen una serie de condiciones para los propietarios, como por ejemplo hacer un curso de
tenencia responsable. No podremos desentendernos más de 3 días de ellos y ojo que no pueden estar en la terraza. Y en el caso de un perro, más de 24 horas sin atención será un delito. Y los gatos callejeros, eso ahora es cosa de los ayuntamientos. También habrá una eutanasia cero para los animales, es decir, que solo se podrán sacrificar en condiciones muy concretas. ¿Y qué pasa si mi mascota fallece? Pues habrá que notificarlo. ¿Y podré enterrarlo en el jardín? La respuesta es que no. La norma no lo contempla y sea un hámster o un canario, hay que acreditar que fue incinerado o enterrado por una empresa oficial. No podremos tener más de 5 animales en casa, pero ¿qué sucede si nuestra perra tiene cachorros porque se nos haya escapado de casa? Pues nos enfrentamos a una sanción que puede ir hasta los 10.000 euros. La cría de animal solo estará permitida para aquellos que se hayan inscrito como un criador profesional. Ya no podremos comprar un perro o un gato en una tienda de mascotas y veremos ahora qué sucede con la borriquilla de Semana Santa y la cabra legionaria está por ver. Consecuencias de la ley del solo sí es sí. Les tenemos que hablar de 3 nuevos casos que se han producido hoy. El primero, en Málaga, un violador que abusó sexualmente de su nieta repetidamente durante muchísimo tiempo. En Almería se ha rebajado la condena a un hombre que engañó a una joven de 13 años para tener relaciones con ella. Le dijo que era estéril y que además era alérgico al látex. Y en Salamanca, con un condenado por violar a 3 mujeres en diferentes momentos de 2009 en los portales de sus casas, ha obtenido una reducción de condena. Total provisional a día de hoy, 760 rebajas y 75 excarcelaciones. El goteo de agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí no cesa. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Valencia. La Audiencia Provincial ha rebajado 1 año la condena que se impuso a un pederasta en 2016. Estaba condenado a 10 años por abusar sexualmente y de forma continuada de un menor de 13 años. Y en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado la condena a un joven que dejó embarazada a una menor de 13 años a la que hizo creer que era estéril y alérgico al látex. Finalmente, de los 10 años de prisión iniciales, ahora su pena se queda en 9. Este mismo tribunal ha rebajado otras 2 condenas más. La primera de ellas ha tenido lugar en Málaga. Allí se ha rebajado de 11 a 10 años y medio la pena de un hombre condenado por abusar sexualmente y de forma continuada de su nieta de 13 años. El otro caso ha tenido lugar en Cádiz. Allí se ha rebajado más de 3 años la pena de prisión a un hombre condenado por lesiones, violación y amenazas a su expareja. Y otro de los últimos casos que hemos conocido esta última semana ha tenido lugar en Salamanca. La Audiencia Provincial ha rebajado 9 años la pena de un hombre condenado por violar a 3 mujeres en días diferentes en los portales de sus casas. Una ola que no ha cesado desde que entró en vigor la ley. Ya son 760 las rebajas de condena y 75 las excarcelaciones. Pero mientras tanto, la ejecutiva de Sánchez sigue en las suyas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la rectificación de la ley, mientras que los agresores sexuales continúan saliendo a la calle. El que fuera número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha renunciado hoy a su acta de diputado para centrarse en la actividad privada y en concreto en el sector de la criptomoneda. Egea, al contrario que Pablo Casado, no quiso renunciar a su escaño tras el estallido de la crisis interna que provocó la salida del expresidente popular. Ha sido un año después cuando el que fuera secretario general del PP haya decidido abandonar la política. Un honor para mí servir a España desde la primera línea del Partido Popular y desde este mismo momento me pongo a disposición de todos los españoles para servir a España como un afiliado más en esta nueva etapa que comienzo. Ahora me centro al 100% en mi actividad profesional, desde la docencia hasta la investigación. He sido fiel a mis principios. Eso quizás es lo más importante que yo me llevo de mi actividad política. Es uno de los grandes objetivos a los que cualquier político aspira cuando desempeña la actividad pública. El acuerdo que está a punto de permitir que superemos la huelga sanitaria en Madrid, la de los pediatras y los médicos de familia, empieza a conocerse. Se basa en acotar su trabajo a 34 pacientes por día, a que las visitas duren 15 minutos al menos por paciente y en lo pecuniario, a que reciban 450 euros de complemento fijo y 500 euros de plus salarial por el horario vespertino.
Y el terremoto en el sector bancario europeo, tras la caída de Credit Suisse y del Silicon Valley Bank, no le ha hecho temblar el pulso al Banco Central Europeo. El Eurobanco ha subido hoy otro medio punto los tipos de interés, cumpliendo así con su hoja de ruta para combatir la inflación y trasladando también confianza al sector financiero. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha garantizado además que brindará liquidez a los bancos en el caso de que la necesitaran. Se prevé que la inflación siga muy alta durante mucho tiempo. En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha decidido aumentar los 3 tipos de interés básicos en 50 puntos básicos, en línea con nuestra determinación para asegurar el regreso de nuestra inflación al objetivo del 2%. El conjunto de herramientas de política del Banco Central Europeo está completamente equipado para brindar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si es necesario. Crisis bancaria. En primer lugar, tienen que saber ustedes que una tercera entidad norteamericana ligada a la crisis del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, que se llama First Republic Bank, ha pedido el rescate a los grandes de la banca en Estados Unidos, pues porque estaba en fase agónica. Y en segundo lugar, respecto a la crisis del Credit Suisse, el ambiente está mucho más tranquilo, aunque todavía pende de los valores bancarios en las bolsas europeas cierta sospecha de que pudieran tener alguna implicación. Hoy el Banco Central Suizo ha acudido al rescate del Credit Suisse, el banco de inversiones helvético, con una aportación de hasta 50.600 millones de euros. La situación del banco Credit Suisse es complicada después de la caída de sus acciones, por lo que recurre al salvavidas del Banco de Suiza y pide un préstamo de 50.000 millones. Existe una gran preocupación por la salud financiera de la entidad. Las acciones del segundo banco más importante de Suiza se han desplomado más de un 24%. Credit Suisse ha solicitado al Banco Central Suizo y a la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero que hicieran una declaración firme de apoyo para calmar los mercados. Ambas instituciones confirmaron en un comunicado que en caso de ser necesario proveerán liquidez y que no hay riesgo de contagio directo entre los problemas de algunos bancos en Estados Unidos y el mercado suizo, afirmando que los estrictos requisitos de capital y liquidez de las instituciones financieras suizas garantizan su estabilidad. El Banco Nacional Saudí, el principal accionista de la entidad suiza, ya que el pasado año adquirió el 10% de las acciones del banco e invirtió 1.530 millones de euros, han confirmado que no inyectarán más capital, ya que superarían el porcentaje del accionariado, y es una cuestión regulatoria. Este hecho también provocó la huida de inversores. El salvavidas al que se agarra Credit Suisse no se consideraría un rescate, ya que el banco entregaría bonos que tienen su balance y reciba a cambio liquidez del Banco Central para seguir operando e intentar superar esta situación. Esta crisis financiera se espera que se calme y que no se produzca un efecto dominó. Bueno, y en el panorama internacional, unas imágenes que son muy impactantes. Se trata de algo que ya les contamos aquí, es el incidente entre un avión caza ruso y un dron norteamericano sobre aguas del Mar Negro. El caza ruso, como ven, libera parte de su combustible, del queroseno del avión, y con ello consigue alcanzar al dron norteamericano, averiar su sistema de propulsión y que éste caiga al mar. Los rusos anuncian que buscarán en las aguas los restos del dron siniestrado. Y además Polonia ha anunciado esta tarde que va a enviar 4 cazas a Ucrania en los próximos días. El país se convierte así en el primer miembro de la OTAN en proporcionar aviones de combate a Kiev. Varsovia ha decidido no esperar a que lo hagan el resto de los aliados y tomar la iniciativa en el envío de armamento a Ucrania, como ha hecho en el resto de la guerra. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco y con José Javier Esparza como todas las noches, y mañana volvemos a las 8:30. No se olviden, hasta mañana.